Hola, soy Abel y quiero darte la bienvenida a este nuevo relato de terror. Hoy te traigo una historia que no es cualquier historia. Se trata de una experiencia real que le sucedió a alguien en un pequeño pueblo del Estado de México, en una casa que nadie se atreve a habitar por mucho tiempo. Dicen que allí hay un altar con velas que nunca se apagan, y que quienes se atreven a vivir en esa casa empiezan a escuchar rezos, ver sombras extrañas y sentir presencias que parecen seguirlos a cada paso. Si eres de los que disfrutan del verdadero terror, de esos relatos que te ponen la piel de gallina y te hacen mirar atrás más de una vez, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte dudar de lo que es real y de lo que no. Prepárate, porque esto es la casa donde las velas nunca se apagan. Hola, mi nombre es Alejandro, y quiero contarte lo que me sucedió hace algunos años, cuando tuve que mudarme al Estado de México por cuestiones de trabajo. Conseguí un empleo temporal en una pequeña oficina, y necesitaba un lugar donde vivir. Como no conocía mucho la zona y no tenía dinero suficiente para pagar un departamento en el centro, empecé a buscar en pueblos cercanos, esos que parecen detenidos en el tiempo, con calles empedradas, casas viejas y un silencio que se vuelve inquietante al caer la noche. Fue así como llegué a un lugar llamado San Miguel de las Cruces, un pueblo pequeño, rodeado de cerros y árboles altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Ahí, entre anuncios viejos pegados en las paredes, encontré uno que decía: se renta cuarto económico, informes con doña Teresa. La dirección me llevó a una casona antigua, enorme, de muros descarapelados y portón oxidado, como de esas que guardan siglos de historias. Doña Teresa, una mujer de cabello completamente blanco y mirada penetrante, me recibió con una amabilidad extraña. Me mostró el cuarto del fondo, sencillo pero suficiente para mí: una cama, un ropero y una ventana que daba al patio trasero lleno de maleza. El precio era ridículamente barato, y pensé que había tenido suerte. Lo único que me llamó la atención fue que en la sala había un altar grande, repleto de imágenes religiosas, flores secas, vasos con agua y, sobre todo, varias velas encendidas. Al principio pensé que era normal, algo típico de la gente mayor, pero aquella primera noche, mientras intentaba dormir, escuché un murmullo extraño que parecía venir desde la sala. Era como un rezo apagado, repetitivo, acompañado por el leve crujir de la madera. Me levanté, caminé despacio por el pasillo oscuro y, al llegar al altar, noté que las velas ardían con una fuerza inusual, como si el viento no existiera en esa parte de la casa. Lo más raro fue que juraría que las sombras en las paredes se movían, pero no coincidían con la forma de las imágenes ni de los muebles. Eran figuras humanas, alargadas, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Intenté tranquilizarme y regresé a mi cuarto. Dormí mal, dando vueltas en la cama, escuchando cómo en algún punto de la madrugada el rezo se mezclaba con lo que parecía un llanto ahogado. Al día siguiente, muy temprano, cuando salí rumbo al trabajo, noté que las velas seguían encendidas, tal como las había visto la noche anterior. Al regresar por la tarde seguían exactamente igual, ni un centímetro consumidas. Pensando que era peligroso, decidí preguntarle a doña Teresa si no temía que ocurriera un incendio. Ella, con una voz firme y sin mirarme a los ojos, me respondió algo que jamás olvidaré: esas velas nunca se apagan. Me reí nervioso creyendo que lo decía en sentido figurado, pero esa noche la curiosidad me ganó. Me acerqué al altar con cautela, tomé aire y soplé con fuerza hacia una de las velas. Para mi sorpresa, la llama no se movió ni un milímetro. Confundido, acerqué mis dedos y los pasé rápidamente para apagarla. Sentí el calor, incluso el ardor de la cera, pero la llama permaneció intacta, como si se burlara de mí. Retrocedí con un escalofrío recorriéndome la espalda. No podía entender lo que estaba viendo. Regresé a mi cuarto, pero no logré dormir. Y mientras la madrugada avanzaba, el rezo volvió a escucharse.
esta vez más claro, más cerca, como si alguien estuviera recitando al pie de mi cama. Esa fue la primera señal de que esa casa guardaba un secreto que jamás debí descubrir. La segunda noche fue todavía peor. Apenas cerré los ojos, escuché cómo las maderas del techo crujían, como si alguien caminara sobre ellas con pasos lentos y pesados. Al principio pensé que eran gatos, pero los pasos eran demasiado marcados, demasiado humanos. Me levanté y caminé hasta el pasillo oscuro. La casa parecía vacía, pero los murmullos seguían ahí. Esta vez ya no eran rezos apagados, sino palabras claras que no entendía, como un idioma antiguo. Al llegar al altar, las velas ardían más fuerte que nunca, proyectando sombras que se estiraban hasta el techo. Me quedé quieto, hipnotizado por aquellas figuras que parecían moverse solas. Entonces lo escuché. Una risa bajita como la de una mujer burlándose. Volví corriendo a mi cuarto. Cerré la puerta y traté de convencerme de que todo era mi imaginación. Pero a las 3 de la madrugada algo golpeó la ventana. Me acerqué con el corazón acelerado y lo que vi me paralizó. Había una mano apoyada en el vidrio. Pero no era una mano normal. Los dedos eran largos, demasiado largos, y la piel estaba grisácea como ceniza. Cerré las cortinas de golpe y no dormí nada esa noche. Al día siguiente, decidido a encontrar respuestas, hablé con los vecinos del pueblo. La mayoría evitaba mirarme cuando les preguntaba por la casa, como si temieran decir algo indebido, hasta que una anciana que vendía hierbas en la plaza se me acercó y me dijo en voz baja: «Esa casa no es buena, muchacho. Ahí vivió una familia de mujeres. Decían que eran brujas, tenían fama de curanderas, pero también de hacer cosas oscuras. Cuentan que nunca dejaban que las velas de su altar se apagaran, porque eran las que mantenían viva la conexión con lo que invocaban». Me quedé helado. La señora continuó: «Nadie ha podido vivir mucho tiempo ahí. El que lo intenta empieza a escuchar sus rezos, a ver sus sombras. Y cuando las velas empiezan a consumirse, es cuando aparecen ellas». Regresé a la casa con esa historia en la cabeza. Entrar de nuevo fue como cargar con una losa. Todo estaba igual, pero ahora la atmósfera era más pesada. El aire olía a cera quemada y copal, como si alguien hubiera estado haciendo un ritual minutos antes. Esa noche decidí quedarme despierto para comprobar si lo que había escuchado era cierto. Y justo cuando el reloj marcó las 3, todas las velas se encendieron a la vez con un destello fuerte, como si alguien hubiera soplado vida en ellas. El rezo comenzó otra vez, pero esta vez venía de varios puntos de la casa, como si muchas voces me rodearan. Sentí que la temperatura bajó de golpe. El aliento se me convirtió en vapor, y mis manos comenzaron a temblar. Fue entonces cuando escuché la voz clara justo detrás de mí: «Aquí nadie puede apagar nuestra luz». Me giré de golpe, pero no había nadie, solo las velas, que ahora parecían observarme como ojos brillantes en la oscuridad. En ese instante entendí que algo estaba mal, muy mal, y que yo había entrado a un lugar del que tal vez ya no podría salir igual. A partir de la tercera noche, ya no podía diferenciar entre lo real y lo que mi mente inventaba. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y los rezos se volvieron más fuertes, más insistentes, como si quisieran llamarme directamente. Lo peor era que no venían de un solo lugar. Las voces surgían de las paredes, del piso, del techo. Incluso parecía que salían de la propia oscuridad del cuarto. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera, encendí mi linterna y recorrí la casa. Las velas, como siempre, brillaban sin consumirse, pero esta vez proyectaban sombras que no correspondían a nada tangible. Eran figuras humanas, algunas de pie, otras arrodilladas, y todas parecían mirarme con atención, observando cada uno de mis movimientos. Cuando pasé por la sala sentí que algo rozaba mi pierna. Miré hacia abajo y no había nada. Un segundo después escuché un susurro muy cerca de mi oído: «No debiste venir». Di un paso hacia atrás, y fue como si el suelo me empujara.
Tropecé con el borde de la alfombra y caí de rodillas. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Entonces las velas comenzaron a vibrar, y un olor intenso a copal y quemado llenó la habitación, mezclándose con algo podrido como carne vieja. Corrí hacia la ventana para escapar, pero estaba cerrada desde adentro. Traté de abrirla, y algo invisible me empujó hacia atrás. Sentí como si manos frías me sujetaran los hombros y la espalda. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, estirando sus brazos como intentando tocarme. En un momento de lucidez, recordé lo que me había dicho la anciana en el pueblo. Cuando las velas empiezan a consumirse, es cuando aparecen ellas. Pero esas velas nunca se consumían. Entonces, ¿qué era lo que aparecía ahora? Me arrastré hasta la puerta del cuarto y, con un último esfuerzo, logré abrirla. La casa entera parecía vivir. Los pasos crujían en cada rincón, como si alguien o algo me siguiera, pero nunca lo veía. Todo estaba en penumbra, salvo por la luz de las velas que proyectaba sombras danzantes en las paredes, creciendo y encogiéndose como si respiraran. En la madrugada, exhausto y temblando, me senté en el patio trasero. La calma era ilusoria. Podía escuchar los rezos, ahora más débiles, como si las sombras se hubieran retirado solo para observarme desde lejos. Sentí que no estaba solo. La noche se volvió insoportable, y algo dentro de mí sabía que esto apenas comenzaba. Fue esa noche cuando comprendí algo que jamás podría olvidar. La casa no quería que me fuera, y yo ya formaba parte de su ritual. La cuarta noche fue la más aterradora de todas. Desde que me acosté, un frío intenso recorrió mi cuerpo, como si 1000 manos heladas me tocaran al mismo tiempo. Intenté mantener la calma, pero los rezos habían cambiado. Ya no eran murmullos ni susurros, eran gritos apagados, palabras entrecortadas que parecían suplicarme algo. Me levanté varias veces, intentando comprobar si había alguien en la casa, pero estaba completamente vacío. Las velas en la sala seguían encendidas, más brillantes que nunca, y las sombras se movían con mayor rapidez, deformándose y acercándose a las paredes del pasillo donde estaba mi cuarto. Cada vez que intentaba cruzarlo, sentía como si algo invisible me empujara hacia atrás, como si la casa misma intentara retenerme. A eso de la medianoche, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi cuarto. Me acerqué temblando y vi que estaba cerrada desde adentro. La cerradura comenzó a girar sola y un olor penetrante a copal y algo podrido llenó el cuarto. Fue imposible mantener la calma. Las sombras se acercaron por primera vez dentro de mi espacio personal. Podía sentir su presencia, respirando sobre mí, como si fueran manos invisibles que querían atraparme. De repente una de las velas se apagó sola, y con ella todas las sombras en la sala desaparecieron. Pero inmediatamente apareció algo distinto. Una figura alta, negra, sin rasgos definidos, emergió del altar. Se movía lentamente hacia mí, y su sola presencia hacía que el aire se volviera pesado y difícil de respirar. Cada paso que daba hacía crujir la madera del piso como si la casa misma apoyara su avance. Quise correr, pero no podía. Mis piernas se negaban a moverse. La figura comenzó a rodearme, y las otras sombras emergieron de las paredes y del techo, como una marea oscura que me atrapaba por todos lados. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la nada. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad. La casa no era solo un lugar, era un ente vivo, y yo había sido marcado por su presencia. El terror me hizo desmayar. Cuando desperté ya era de día. La casa parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Las velas seguían encendidas, pero la sensación de que algo me observaba persistía. Decidí que no podía quedarme más, que debía irme antes de que algo dentro de esa casa decidiera que ya no podía salir. Sin embargo, mientras empacaba mis cosas, noté que una de las velas tenía la cera derretida formando lo que parecía una figura humana, una silueta de alguien de pie, con los brazos extendidos hacia mí.
supe que aunque dejara la casa, algo de ella me había seguido. Decidí que ya no podía soportarlo más. Tenía que salir de esa casa, aunque sintiera que algo me estaba siguiendo en cada paso. Mientras empacaba mis cosas, las sombras comenzaron a aparecer de nuevo, más densas y cercanas, proyectándose sobre las paredes y el piso como si quisieran atraparme. Cada vez que miraba hacia atrás, veía figuras humanas deformes que se desvanecían apenas parpadeaba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí la puerta principal. Al principio todo parecía normal, pero al poner un pie en el patio, sentí un tirón invisible que me hizo caer de rodillas. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Las sombras rodeaban la casa, extendiéndose como si fueran raíces negras intentando arrastrarme de vuelta. Entonces recordé algo que la anciana del pueblo me dijo: nunca enfrentes a la casa solo. El miedo es lo que alimenta su poder. Cerré los ojos, respiré hondo y corrí sin mirar atrás, esquivando ramas, piedras y el silencio que parecía aplastarme. Las velas desde la ventana brillaban intensamente, como si me señalaran el camino, o me marcaran como presa. Cuando finalmente llegué al final de la calle empedrada, sentí un frío intenso recorrerme la espalda. Me giré por un segundo, y vi la silueta de la casa. No era igual que antes. Las sombras danzaban sobre los muros como si respiraran, y en la ventana del altar, la llama de las velas dibujaba claramente una figura humana que me observaba. Supe que algo de esa casa había quedado conmigo. Llegué al pueblo y no dije nada a nadie. Nunca más volví a esa calle, ni pregunté por doña Teresa. Pero desde aquel día, en mis noches más oscuras, cuando apago la luz y cierro los ojos, puedo sentirlo, la presencia de esas sombras, recordándome que hay lugares que nunca te sueltan, y casas donde las velas nunca se apagan. Y así termina esta escalofriante historia de la casa donde las velas nunca se apagan. Si te gustó y sentiste el miedo recorrer tu espalda, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. También quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que esta historia podría ser real? Déjame tu comentario. Y si tienes experiencias paranormales propias, compártelas, porque aquí nos encanta leerlas y quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima que contemos. Recuerda, en este canal seguimos explorando lo inexplicable, lo paranormal y lo aterrador. Así que mantente atento, porque el próximo relato podría aparecer cuando menos lo esperes. Hasta la próxima y recuerda, no todas las casas quieren que sus secretos sean descubiertos.